Hola, soy Mario Macera. Hoy vamos a hablar de temperatura. Y vamos a hablar específicamente de temperatura de confort. Y aún más específicamente, vamos a hablar del manejo de un instrumento de medida para esa temperatura de confort. Entonces, vamos dentro de esta presentación a recordar que en el canal tengo unas listas de reproducción y hay una lista de reproducción que se refiere al riesgo de temperatura. Entonces ahí hay varios videos. Entonces ahí van a poder ver y complementar la información, porque lo que voy a hablar en este video es únicamente sobre el manejo del instrumento de medida. Entonces puede quedar como un cabo suelto, pero si ustedes entran a la lista de reproducción, pues van a poder empalmar los diferentes temas que se han tratado y van a poder tener un concepto o ir teniendo un mejor concepto de lo que es el riesgo por temperatura. Esa lista de reproducción voy a dejar el link al final de este video. Vamos a dividir el video en unas partes. Entonces vamos a hacer una parte que es la introducción. Vamos a ver las partes del instrumento de medida. Vamos a ver el funcionamiento de ese equipo, de ese instrumento de medida. Y vamos a dar unos tips de cómo hacer la medición. Entonces empecemos con la introducción. La temperatura la podemos ver desde dos ópticas. Entonces una de esas ópticas es como estrés térmico y la otra como confort térmico. El estrés térmico, ¿qué nos puede ocasionar? El estrés térmico nos puede ocasionar, digamos, hipotermia en el caso de estrés por frío, hipertermia en el caso de tener temperaturas muy elevadas y puede ser tan extrema esas sensaciones que en un momento dado podría sobrevenir incluso la muerte. Pero cuando hablamos de confort térmico estamos hablando ya de una situación mucho menos agresiva. Entonces, simplemente tengo calor, ¿sí? Pero no es que me vaya a pasar nada. Es decir, no es que me vaya a enfermar, no es que me vaya a morir, sino es una sensación de calor que me incomoda. Es decir, estaríamos en esa fase de incomodidad. O, uy, qué frío el que tengo, ¿sí? Pero no pasaría, digamos, a mayores. Estaríamos simplemente ahí en una fase de confort. Entonces, esa es, digamos, las dos formas de ver la temperatura por sus efectos, ¿sí? El instrumento que vamos a utilizar para esto se llama termohigroanemómetro. También le dicen higrotermoanemómetro, ¿sí? Entonces ya ahorita explicamos más en detalle esto. Hay diferentes protocolos para hacer las mediciones, ¿cierto? Está el protocolo de las normas técnicas de prevención, la NTP 501, ¿sí? Que es exclusivo para el confort en oficinas. Está el protocolo IC, del índice de confort, también. En ese protocolo de confort para oficinas, entonces ahí se miran o se dan unos rangos. Entonces se dice la temperatura seca, digamos, para que estemos en confort, debe estar entre 20 y 24 grados Celsius o grados centígrados, que es lo mismo. La diferencia entre la temperatura vertical, es decir, la temperatura a nivel casi del piso, subo a 1,1 m, es decir, casi a nivel del piso es a 10 centímetros del piso. El protocolo dice, y medir a nivel del piso, medir a 1,10 m, ¿sí? En el caso de oficinas. Esa diferencia vertical no debe ser mayor a 3 grados centígrados, es decir, debe ser menor de 3 grados centígrados, esa diferencia. La velocidad del aire debe ser menor a 0,5 metros por segundo. Y el porcentaje de humedad relativa debe estar entre 30 y 70%. Entonces, ¿eso para qué? Para que tengamos
una idea de qué es lo que tenemos que medir. Es decir, eso lo he dicho simplemente para que tengamos una idea. Todos los protocolos de confort térmico nos van a medir temperatura seca, velocidad del aire y porcentaje de humedad relativa. Dependiendo del protocolo, entonces se aplican unas fórmulas, etcétera. Después puede que hagamos eso en algún video, pero en este momento pues solo vamos a hablar o nos vamos a enfocar más directamente al manejo del instrumento. ¿Sí? Tenemos que hacer pues ponernos en contexto y por eso les estoy dando algunos datos pues que son importantes. La temperatura seca, entonces se mediría con un termómetro. La velocidad del aire se mediría o se mide con un anemómetro. El porcentaje de humedad relativa se mide con un higroanemómetro. Pero entonces se han traído como el confort térmico implica medir digamos, la temperatura, la velocidad del aire y estas tres condiciones y el porcentaje de humedad relativa. Entonces, por eso hay un instrumento que nos mide esas tres situaciones. Veamos entonces ahora las partes, o entremos ya a ver el termohigroanemómetro, veamos sus partes. Bueno, veamos ahora entonces las partes del termohigroanemómetro o higrotermoanemómetro. Entonces, acá está la parte, acá están las aspas que nos va a permitir medir la velocidad del viento, o sea, corresponde a la parte del anemómetro. Aquí hay tres funciones en un solo instrumento. Un anemómetro nos mediría la velocidad del viento. Acá tenemos la pantalla, nos van a salir diferentes opciones y acá tenemos la botonería. Entonces nos va a permitir medir la temperatura, o sea, lo que haría el termómetro, y la humedad relativa, lo que haría un higrómetro. Este es un termohigroanemómetro STEX, modelo 45160. Acá entonces con este botón encendemos. Este botón es Hold, que nos permite mantener estática una medición que hicimos en un momento dado. El máximo y el mínimo. Este máximo y mínimo, ¿cómo funciona? Cuando estoy midiendo, cuando lo obturo la primera vez, empieza a grabar. Cuando lo obturo la segunda vez, finaliza la grabación. Y en ese rango me va a dar el máximo y el mínimo. Acá, para cambiar de unidades, y ahorita lo miramos, y acá para alternar grados centígrados con grados Fahrenheit. Y acá para las funciones. Tenemos acá la manilla para tomar el equipo o para colgarlo, se lo vamos a dejar en un sitio haciendo la medición. Acá miremos simplemente la batería, simplemente para que vean, pues estamos viendo el funcionamiento, entonces cómo funciona o con qué tipo de batería funciona. Entonces tenemos ahí simplemente una batería de 9 voltios, en este caso alcalina. No la vamos a sacar, no hay necesidad que la retiremos. Y ajustamos sin apretar, sin apenas quede el ajuste. Bien. Entonces, encendamos el equipo. Bueno, es un equipo que tiene que estar calibrado y requiere 3 calibraciones. Requiere una calibración para el anemómetro, o sea, la velocidad del viento, una calibración para el higrómetro, o sea, la humedad relativa, y otra calibración para el termómetro, que nos va a dar pues la temperatura. Y al equipo le ponen pues sus certificaciones también en el equipo, pero digamos que la válida es la certificación que tenemos, o no la válida, digamos que esto también sirve, pero debemos anexarla al informe, es el certificado que nos da el laboratorio donde fue calibrado
el equipo. En este caso, 3 calibraciones. Bien, entonces encendemos con este botón. Esta primera medición que aparece, entonces nos está dando la temperatura y nos está alternando con la velocidad del viento. La temperatura está aquí en grados centígrados, que si la queremos en grados Fahrenheit, obturamos acá otra vez. Entonces 74.1 grados Fahrenheit corresponde a 23.4 grados centígrados. 23.4 a 23.5. Y les recuerdo que los grados Fahrenheit es igual a 1.8 grados centígrados más 32. Ahora, con la parte de velocidad del viento, entonces en este caso nos está dando metros por segundo. Entonces acá yo puedo cambiar las unidades. Aquí cambio para temperatura y aquí las unidades de la velocidad del viento. Entonces obturamos y nos ha pasado a FPM. FPM es foot per minute, o sea, pies por minuto. Nos está dando la velocidad del viento en pies por minuto. Cambiamos la unidad. Ahora nos está diciendo mph, que es millas por hora. Cambiamos la unidad y nos la está dando en knot, que es nudos. Obturamos nuevamente y nos da kilómetros por hora. Nuevamente y volvemos a metros por segundo. Y ahí pues ya me va a repetir. Entonces esas son las unidades. ¿Escogemos cuál? Pues la que más, digamos, sea más compatible con pues, la velocidad del viento que tenemos y con las unidades que manejamos. O sea, para nosotros sería mejor metros por segundo, ya si tenemos una velocidad del viento muy grande, pues kilómetros por hora. Bien. Miremos ahora, bueno, el máximo y el mínimo. Miremoslo de una vez. El máximo y el mínimo, entonces ya les decía, funciona como obturo la primera vez y empieza a grabar en ese momento, no lo anterior. La obturo por segunda vez y finaliza la grabación. Entonces voy a soplar para que se empiece a mover las aspas y me dé alguna velocidad de viento. Y luego voy a obturar el máximo, voy a obturar para que inicie la grabación y luego obturo para que finalice antes de llegar a cero, pues para que vean ese mínimo, digamos, hipotético aquí en este momento de este ejemplo. Entonces, a ver. Entonces ahí se está moviendo las aspas, digámoslo aquí. Entonces, obturamos. Ay, espera que no obture bien. Ahí ya empezó a grabar, aparece el rec. Y paremos antes. Ahí es un pitico. Entonces ahí no ha parado, pero ya terminamos digamos, de medir. Entonces me está diciendo que la grabación máxima fue de 3.2 metros por segundo, ¿cierto? La temperatura, si hubiera cambiado, también me da un máximo o un mínimo. Entonces obturamos otra vez y me dice el mínimo fue 0.8 metros por segundo. Listo. Cuando hacemos eso, ahorita nos va a tocar apagarlo y volverlo a prender para que miremos la parte de la humedad relativa. Digamos que acá voy a cambiar la función, pues no la puedo cambiar. Entonces apago, lo vuelvo a prender. Va a quedar, como habíamos dicho, grados centígrados, velocidad del aire, del viento. Y ahora sí cambio la función. Entonces, cuando cambiamos la función, entonces me va a aparecer grados centígrados, estamos en 24, y
ya me aparece la humedad relativa, 58.4 de humedad relativa. Entonces, eso es básicamente, digamos, las partes del equipo que les acabo de mostrar y el funcionamiento del, del equipo. Entonces ahora pasemos a mirar cómo se haría la medición. Ahora veamos algunos tips para hacer la medición. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer una medición de confort térmico? Entonces, algo básico que es detectar las áreas donde vamos a medir. Entonces, estas áreas pueden estar detectadas porque hay personas que se quejan. En confort térmico es muy común, las personas se quejan de frío, se quejan de calor. Algo que vuelve la situación un poco compleja es que en el mismo sitio hay personas que se quejan de frío y de calor. Por eso veíamos la temperatura seca, por ejemplo, entre 20 y 24 grados centígrados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la mayoría de las personas van a sentir confort en algún punto entre 20 y 24. Pero entonces algunos lo van a sentir en 20, otros en 24, otros en 22. Entonces fíjense que cuando estamos dando una temperatura de confort, dentro de ese confort va a haber falta de confort para algunos. Depende de donde nos quede, digamos, donde tengamos nosotros el límite para sentirnos agradables respecto a la temperatura. Detectar los microclimas. Entonces tenemos un piso de oficinas, pero hay diferentes microclimas. Hay oficinas individuales, donde están generalmente los jefes. Hay oficinas para 4, hay oficinas para 8. Hay call center, donde hay muchísimos, donde puede haber 40 personas en un espacio y están relativamente seguidas. Entonces esto hace que la temperatura también en un momento dado pueda subir. Entonces debemos detectar eso. Cuando hacemos la medición, o sea, paralelo a la medición, debemos ir mirando los controles, ¿sí? Es decir, la medición no es solo ir a medir, anotar unos resultados, sino lo más importante es poder dar al final, o en el informe cuando se haga, unas recomendaciones que sean viables y sobre todo que sean pertinentes para, digamos, disminuir los efectos de un confort térmico que esté ocasionando molestias, incomodidad a las personas, a los trabajadores. Entonces, eso hay que detectarlo. En oficinas, por ejemplo, se utilizan mucho los termostatos. Entonces, los termostatos son unidades que se distribuyen estratégicamente, se supone que deben ser estratégicamente, para que regulen la temperatura. Pero cada termostato cubre un área específica. Este termostato me está cubriendo tales áreas. Y la temperatura se va a comportar acorde con este termostato. Es decir, si la temperatura es muy alta, entonces el sistema va a ventilar más, ¿sí? Y vamos a tratar de mantener una temperatura entre 20 y 24 grados centígrados. Normalmente se coloca un valor intermedio. Entonces los termostatos se gradúan a 22 grados Celsius o 22 grados centígrados. Pero igual es una temperatura donde podría haber personas que sientan frío, donde podría haber trabajadores que sientan calor. Entonces, eso es lo complicado un poco de la temperatura de confort. Cómo manejarla, cómo tratarla, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa con esos termostatos? Tenemos un sitio, por ejemplo, que el termostato quedó en la oficina de un jefe. Entonces el jefe siente frío, entonces gradúa el termostato para que no quede a 22 sino a 24. Pero resulta que ese termostato está gobernando también un área donde en una oficina no muy grande hay
8 personas o 10 personas, o es un call center donde hay 40 personas. Ya en ese caso, pues el termostato no estaría estratégicamente bien ubicado, pero hay casos que se dan. Entonces, si colocamos ese termostato en 24, pues va a tratar, o no va a tratar, la temperatura va a quedar en 24 grados centígrados en los demás sitios también. Pues entonces, en ese sitio donde hay tanta concurrencia, pues va a haber, digamos, una sensación no agradable en cuanto a la temperatura se refiere. Entonces es importante saber dónde están los termostatos, qué áreas gobiernan y sobre todo una instrucción de no graduarlos individualmente. Entonces yo paso, tengo frío, lo muevo. Alguien pasa, tiene calor, lo mueve también. Entonces los termostatos no hay que decir dónde están. O sea, tampoco es un secreto, pero es decir, lo importante es que solo lo manipulen las personas de mantenimiento que, digamos, tienen esa función. Lo otro es ubicar el termohidroanemómetro, ¿cierto? O sea, ya sabemos qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Entonces, tomamos el termohidroanemómetro, que ya vimos sus partes, ya vimos su funcionamiento. Ahorita simplemente voy a dar una explicación muy breve. No lo vamos a acercar, ya ustedes pueden ver cuando vimos las partes o cuando vimos el funcionamiento. Entonces, si yo soy diestro, es mejor tomarlo por la manilla con la mano izquierda, ¿sí? ¿Para qué? Porque este termohidroanemómetro no tiene la opción para bajar los datos a un software, a un computador. Pues debo anotar, ¿sí? Y yo no soy diestro, pues lo cojo con la mano diestra para poder escribir bien. Entonces simplemente lo operamos como ya dijimos en el funcionamiento, se debe operar. Y simplemente pues lo podemos manipular con el dedo pulgar para observar qué está pasando, cuáles son los datos, ¿sí? Y lo ubicamos estratégicamente. Desde mi perspectiva es importante colocarlo en un trípode. Lo colocamos en un trípode y lo colocamos colgando de la manilla. Entonces yo voy a medir a 10 centímetros del piso, lo bajo a 10 centímetros del piso, tomo la medición, si necesito máximo mínimo ya les expliqué cómo hacíamos eso. Y simplemente voy a anotar, manteniendo el equipo ahí abajo. Porque yo lo subo, bueno, a menos que haya puesto el dato de grabar máximo y mínimo. ¿Sí? Entonces tiene el máximo y el mínimo. Pero tengo que haber colocado ese, que empiece a grabar el máximo y el mínimo, teniéndolo en la ubicación donde quiero medir. Es decir, si yo en este momento pongo aquí que me grabe máximo y mínimo, pero yo voy a grabar el máximo y mínimo a 10 centímetros del piso, pues me va a quedar mal porque me está tomando la temperatura aquí en este lugar donde estamos. Ahora, si no varía, pues no hay problema, pero si varía, y ahora lo bajo, entonces aquí ya me va a quedar un valor con la temperatura que estaba aquí arriba. Entonces ahí abajo tengo que acurrucarme, agacharme para que grabe ahí abajo. ¿Sí? Me va a dar un máximo, un mínimo. Pero ojo, ese máximo o mínimo también hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo el termohidroanemómetro y debo esperar que se estabilice la medición. Pero una vez estabilizada, hago ese máximo y mínimo. Porque yo puedo venir, por ejemplo, estoy midiendo en una empresa y vengo de una zona caliente. Apagué el instrumento, pero llegué acá y todavía tengo un efecto de esa temperatura. Cuando lo prendo, la temperatura está alta, pero porque no se ha estabilizado. Entonces tengo que esperar que se estabilice. ¿Cómo se estabiliza? Cuando a mí me da un valor y luego ese valor baja, pero vuelve a subir. Entonces se está estabilizando. Por ejemplo, me está dando 22.2. Yo lo miro, 22.2. Vuelvo y lo miro, 22.3. Miro, 22.4. No, entonces está subiendo. 22.5. 22.4. Ya se devolvió. Entonces estaba en 5, ahora se volvió a 4. Entonces ya se está estabilizando. Fue y volvió. Ya subió,
y bajó. Entonces ya estabilizado, yo busco el máximo y el mínimo, si lo quiero buscar. Lo puedo leer directamente y pongo el valor. Y luego en el trípode voy a medir a 1,1. O sea, cuando la persona está sentada, ¿qué se busca? Medir a nivel del piso, a nivel de los pies, perdón, a 10 centímetros del piso más o menos. Y medir a 1,1 es tratar de medir como a la altura de la cabeza, de la parte media de la cabeza. Entonces vamos a medir allí, ¿sí? Bien, pero usemos un trípode, me parece mejor. Estamos midiendo el aire. Cuando lo colocamos sobre una mesa, esa mesa podría tener una temperatura alta por alguna circunstancia, baja por alguna otra circunstancia. Entonces, nosotros queremos medir es la temperatura del aire, no la temperatura de una mesa o la temperatura del aire. Entonces, mejor en un trípode. Y a diferentes alturas. Una cosa importante también que es medir en la parte superior. Con el trípode lo ponemos en el trípode, lo subimos. ¿Sí? Digamos que está colgando en la parte del trípode que tiene el dispositivo para colgar. Y subimos el trípode. ¿Sí? Y esperamos la medida ya. Como espero que se estabilice, voy a hacer el máximo del mínimo. Lo subo. ¿Sí? Digamos que ahí no veo cómo se está estabilizando si está muy alto. ¿Sí? Entonces me toca dejarlo un rato. Y luego puedo mirar el máximo del mínimo. Si están muy separados, puedo volver a hacer la medición, la repito, ya estando más estabilizado. Es decir, cuando el mínimo y el máximo están alejados, deben estar cercanos, ¿sí? Normalmente. Entonces ya tengo esa temperatura en la parte superior. Y ahí yo les decía, paralelo a la medición vamos mirando controles. ¿Qué pasa si esa medición arriba está alta? Pues me está indicando a mí que la ventilación probablemente, hay que ver todos los detalles, aquí nada es absoluto, hay que ver cada detalle, cómo es la configuración estructural del sitio, cómo es el techo, si el techo es así a dos aguas, o si el techo viene plano y acá sube un pedacito, o viene plano y aquí baja un pedacito y sigue así. Todo eso hay que mirar para saber. El aire caliente tiende a subir siempre. Entonces, ahí estamos viendo esos detalles, ¿sí? Pero normalmente, si la temperatura en la parte superior está alta, aquí está menos y aquí está menos, es porque la ventilación no es adecuada, ¿sí? El aire caliente siempre arriba, o sea, tiende a subir, ¿sí? Es como cuando estamos en un automóvil. Digamos que ustedes salieron de cine por la noche y está haciendo frío. Traen al automóvil, se van a ir, pero tienen frío, ponen la calefacción, ¿cierto? Si ustedes colocan el aire que sale aquí en la parte frontal media del carro, empieza a salir el aire así, me calienta, digamos, esta parte, pero como el aire caliente sube, hace esto el aire caliente. Y me va a calentar los pies solo cuando se haya llenado todo el volumen que hay en el carro, hasta acá, va bajando y llegue al piso. Entonces a veces, ¿qué es mejor? Prender el aire, la calefacción, pero que empiece a salir el aire por los pies, o sea, las entradas de aire que hay a nivel del piso, de los pies. Entonces me empiezo a calentar los pies, digamos es agradable cuando uno tiene frío, que le calienten los pies. Y el aire caliente, ¿qué pasa? Empieza a subir, pero lo tengo a nivel del piso también. Entonces parte del aire está arriba, está en el piso, y finalmente pues tengo todo el volumen de aire del interior de la cabina caliente a la temperatura pues que lo hayamos graduado. Entonces todo eso es importante. Velocidad del aire. Entonces vamos a ver, ¿hay velocidad del aire o no hay velocidad del aire? Si la hay, ¿cuánto está esa velocidad del aire? ¿Por qué está entrando aire? ¿Por dónde está entrando? Ese aire que está entrando, ¿a qué temperatura está entrando? Entonces lo podemos mirar acá, ¿cierto? ¿Está entrando por arriba o está entrando por abajo? Normalmente para una ventilación adecuada, el aire debería entrar por abajo y salir por arriba.
que normalmente pues, se calienta, entonces sube, entonces ese aire está contaminado, salga por arriba, normalmente. Bien, entonces eso es muy importante. El porcentaje de humedad relativa también, tenemos que estarlo chequeando de la misma manera y esperar que se estabilice. Todos los valores se tienen que estabilizar, ¿sí? La temperatura seca, la velocidad del aire, la humedad relativa. Y ¿podemos medir así? ¿Una medición así? Sí, sí se puede, ¿cierto? Pero aconsejo que sea en el aire, porque digamos que la mano está caliente, tiene una temperatura y puede afectar cuando esto pues tiene una carcasa que protege los sensores, pero el calor sabemos que se transmite por conducción, por convección, por radiación, en el caso pues del ser humano también por evaporación del sudor. Entonces, esto es un contacto, esto es por contacto. Entonces, si yo estoy a 37 grados centígrados, a 36 grados centígrados, el calor va a pasar al equipo, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual aconsejo que sea mejor medir con un trípode manteniendo el instrumento colgado. Bien. Es más o menos esa digamos, como los tips que quería darles de la medición. Pero recuerden, esto para higiene, para todos, si ustedes miden ruido, iluminación, temperatura, químicos, lo que sea, no es dar un dato, ¿sí? El instrumento nos sirve para registrar, obviamente, unos datos. Esa información hay que procesarla. Y la mejor forma de buscar controles es en el sitio. Entonces, cuando estamos en el sitio midiendo, porque está dando alto, hay que mirar, es que aquí al lado hay una caldera. Ah, pero qué raro que aquí está muy frío, muy bajito. No es que aquí hay un equipo que genera frío. Entonces, todo eso hay que irlo mirando. O sea, hay que tener como un cierto sentido investigativo para que logremos hacer informes adecuados. A un empresario que sabe que hay ruido en su empresa, pues de nada le sirve que le digan, hay ruido, que hay material particulado. Oiga, acá hay mucho material particulado. Oiga, aquí la temperatura es muy alta. Oiga, aquí la temperatura en esos cuartos fríos es muy baja. Uy, la velocidad del viento está terrible. No, el porcentaje de humedad relativa está altísimo. Está bajísimo. ¿Sí? Esos son unos datos importantes, por supuesto. Pero lo importante son las recomendaciones. Esas recomendaciones se dan en el sitio, mirando. ¿Por qué es que está dando un dato? Es que hay esto. Que acá hay muchas personas para este espacio tan pequeño y no hay ventilación. Es que el aire frío está entrando por arriba. Es que el aire frío está entrando por esta rejilla que es superior y está saliendo por esta rejilla también superior. Entonces esto está haciendo así. Y ese aire frío ni está refrescando ni está mejorando la calidad del aire. Entonces todo hay que mirarlo, ¿sí? Entonces, eso era más o menos lo que quería contarles respecto a confort térmico. Hay muchas cosas que faltan, por supuesto. Son videos que buscan, digamos, estimularlos a ustedes para que hagan sus propias investigaciones, para que lean más, para que profundicen en el tema y para que puedan hacer un informe adecuado cuando hacen mediciones o para que puedan interpretar bien también un informe en un momento dado. Entonces, nos vemos en el próximo video.